Alderiques d'Astúries. Xoán Xosé Sánchez Vicente e Xesús Cañedo, históricos dirixentes del PAS, presentaron este miércoles en Xixón el libro Partido Asturianista 30 años de historia, un volume que recuelle documentación, semelles e reflexiones ideolóxicas desta formación que llegó a tener la alcaldía de Dellos Concellos e un diputado na Xunta Xeneral entre los años 1991 e 1999. Entre el público, xente interesado pola historia del país e numerosos cares conocidos desta formación foi prácticamente desaparecida, aunque entá con una alcaldía, la del Concello de Vimenes, con Aitor García Corte como cabezalero, que también estaba ante el público. Sánchez Vicente, que fuera diputado de esta formación fundada en 1985 tras la salida de dellos miembros de la FSA-PSOE, desencantados con la línea política del partido, reivindicó el legado del PAS para la política asturiana de las 3 décadas caberes. Fundamentalmente el libro y un memorial, ¿no?, de lo que yo llamo un éxito y un fracaso, dice el libro, ¿no? Éxito evidentemente porque se consiguieron muchas cosas. Abrimos campos que nadie abriera en aquel momento en Asturias. Hubo campos, por ejemplo, de las ambulancias medicalizadas, o como, por ejemplo, las nuevas tecnologías, o como, por ejemplo, la rebaja de impuestos, etc. No solo los aspectos culturales, ¿no?, por los que se nos conoce, ¿no? Y muchas de esas ideas quedaron por ahí, fructificaron en otras mares más tarde, pero bueno, la verdad es que nuestro recorrido fue limitado, tanto en el ámbito municipal, que tuvimos representación, pero no muy grande, fundamentalmente por una razón, porque el porcentaje del 5% es realmente un pilanco enorme, ¿no? Y el otro porque después de 8 años en el Parlamento, pues pescónos una coyuntura muy mala, ahí se sumó la quiebra del Partido Popular, la subida en fin, del que todos esperasen que resolviese los problemas del mundo, que ya era Areces, y a partir de ahí empezó a ser muy difícil estar presente en política con éxito, ¿no? Yo destacaría esas cosas fundamentalmente, mirando el libro de estos años, incluso yo sorpréndome de ellas vegaes, ¿no?, porque hay realmente muchas cosas que están ahí, por ejemplo, ¿no?, la autovía minera, parte de una iniciativa nuestra, ahora aquí en Xixón, la carretera de la Providencia tal como está ahora, que nadie la recuerda antigua, y es también un fruto de los pactos presupuestarios, bueno, etcétera, ¿no? Ahora, las limitaciones son fundamentalmente, fundamentalmente, en Asturias no hay patria, no hay patria y no hay opinión pública asturiana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí se presentado partidos políticos de los que nadie conocía ni una sola de las personas, y tienen éxito. ¿Por qué? Porque la referencia es Madrid, ¿no? Para los asturianos en general, no todos evidentemente, lo que no sale a través de la televisión de Madrid, y Madrid tiene una especie de vida fantasmagórica, ¿no?, falta de cuerpo, ¿no? Y eso, si no hay un público que está esperando por ello, pues entonces es realmente muy difícil actuar. Y además hay otra cuestión importante, ¿no? Los partidos tienen éxito, los centralistas, en fin, los que no fai falta nada malos, tienen un montón de dinero en los parlamentos, un montón de dinero en las autonomías, un montón de dinero en los ayuntamientos, y nuestro problema era que vivíamos de las escasas cuotas de los militantes, y en fin, de vender rifes, por decirlo así, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, decía Napoleón que la guerra fase con oro y oro, ¿no? Y si no hay perres, en realidad, pues es muy difícil tener presencia mediática fuerte, ¿no? Yo creo que eso es lo sustancial de estos 30 años de historia, que yo creo que, bueno, tuvieron más efecto positivo en la sociedad asturiana de lo que son conscientes muchos asturianos de esa parte del éxito, ¿no? Alderiques d'Astúries. Falamos d'Astúries en asturiano.